Vamos a hablar de la historia del tratamiento del tumor de Wilms. Esta historia está escrita en el libro El emperador de todos los males de Siddhartha Mukherjee. El tumor de Wilms fue descrito inicialmente por un cirujano alemán, el doctor Max Wilms. En 1899 él describió una serie de casos de un tumor que él denominaba como el devorador de los abdómenes de los niños. Eh, Él también lo llamó como el tumor renal mixto y no alcanzó a ver su cura porque falleció de una sepsis antes de hacerlo. El tumor de Wilms es un tumor que se ve en niños menores de 5 años, es el tumor más frecuente y es un tumor que está compuesto de las células normales que iban a conformar un riñón en desarrollo fetal. Sin embargo, pues pierden su objetivo y terminan volcándose en contra del mismo cuerpo. No había nada que hacer hasta que William Ladd, un cirujano de Boston Children's, en 1930 empieza a operarlos, con la esperanza de que con esto los pudiera curar. Pese a su impecable técnica quirúrgica y sus excelentes resultados, eh, desafortunadamente 2 años después solo el 32% de estos niños que él había operado seguían vivos. Y esto era porque las células dejaban pues, pequeñas celulitas regadas en el lecho quirúrgico o aquellas que se dispersaban a través del torrente sanguíneo hacia el riñón, hacia el hígado, hacia los pulmones o por los ganglios, que seguían progresando y llevaban a la muerte del resto de los niños. Por esto, un oncólogo de la misma institución, Sidney Farber, propone a los cirujanos que después de la cirugía se irradie el lecho quirúrgico con radioterapia. Altas dosis, eso logró buenos resultados, subió la sobrevida del 45%, pero con muchas secuelas, dadas de deformidad, quemaduras, entre otras. Por el mismo tiempo, el mismo Sidney Farber obtiene un fármaco derivado de unos organismos, de unos microorganismos del suelo que se llaman los actinomicetos, y obtuvo la dactinomicina. Y él empezó a usar este fármaco y logró mejorar la sobrevida porque mataba las células tumorales. Esto, sumado a la radioterapia, potenció el efecto curativo. Esto se dieron cuenta porque cuando irradiaban niños que ya habían recibido actinomicina se ponían muy rojos, entonces se dieron cuenta que el efecto de ambas se potenciaba y que generaba más toxicidad. Como efecto adverso, pues se dieron cuenta que se podían disminuir las dosis. Con todo esto se logró obtener el tratamiento actual, que es basado en cirugía, quimioterapia y radioterapia, que para ese momento a finales de los 60 era universal y se lograba un 80% de sobrevida. Un gran resultado realmente. Pero se quería más, entonces en alianza entre varios hospitales, entre todas las especialidades que estaban involucradas, oncólogos, cirujanos, patólogos, radioterapeutas, se sumaron casos y se lograron obtener resultados con mayor potencia estadística y con eso ir sacando conclusiones acerca de a quienes trataron. ¿No? Y por ejemplo, se daban cuenta que no todos los pacientes necesitaban dosis tan altas de los quimioterapéuticos, se podían disminuir, no todos iban a necesitar radioterapia o no todos necesitaban las mismas dosis de radioterapia, y esto con el fin de obtener pues mismos resultados con menos terapia para así tener menos toxicidad. ¿Y por qué? Porque es que a pesar de que se iba mejorando, pues seguíamos teniendo muchas secuelas. Teníamos cardiotoxicidad, nefrotoxicidad o aún peor la aparición de segundos tumores que no estaban relacionados con el primero porque eran facilitados por la misma terapia. Es algo que era pues desafortunado. El patólogo, el doctor J. Beckwith, describió dos tipos de tumores. Unos tumores que eran formados por células de apariencia no tan monstruosa y otros de células muy monstruosas que llamó anaplásicos. Y estos anaplásicos tenían un peor desenlace, tenían un comportamiento más agresivo. Así, sumando estas características histológicas, más más el compromiso de otros órganos, ¿no es cierto? Se logró identificar dos grupos de riesgo, unos de bajo riesgo y otros de alto riesgo. Los de bajo riesgo que se curaban únicamente con cirugía y quimioterapia, u otros que necesitaban tratamientos más agresivos. Sumado a esto, después vino la biología molecular, que permitió mediante esta identificar aún de forma más fina pacientes que podrían ser susceptibles de tener menos o más intensidad de tratamiento, ¿no es cierto?
Así se identificaron como genes promotores de, de desarrollo tumoral, como el WT1, o algunas alteraciones como la ganancia del 1K, o la pérdida del 1Q, o la pérdida de la heterocigosidad, entre otras cosas, que conferían más riesgo de recidivas y de comportamientos más agresivos. Así actualmente pues tenemos varios grupos, ¿no? Unos grupos de dificultad muy baja o estándar, que únicamente con tratamiento quirúrgico les va bien, u otros al otro espectro que necesitan todo el arsenal que tenemos disponible para el tratamiento de estos niños. Y así pues la escalera de sobrevida pues ha venido mejorando mucho desde una mortalidad casi que completamente asegurada hasta actualmente, que tenemos, después de implementar todos estos cambios, sobrevidas superiores al 90%. Empezamos con cirugía, luego con radioterapia, quimioterapia, estudios interuniversitarios, etc. Aún hay batallas por vencer, ¿no? Seguimos teniendo mucha toxicidad, ¿sí? Seguimos teniendo problemas de equidad, ¿sí? Sin duda, a los niños de países con mejores ingresos les va mejor que a los que no tienen tantos ingresos, pero en eso se va trabajando, y más del 90% de los niños curados hablan de que es una historia pues que va por el buen camino, pero pues que aún hace falta mejorar algunas cosas y se va a lograr.